Disfruto los momentos felices, en honor a los tiempos difíciles. Fumamos dry shift, nada que ver con tu polen de kifi. Orgulloso de mis cicatrices, de todas las veces que tropecé, porque me hizo ser yo lo que hice. Aprendí y avancé. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Tres Cicatrices. Soy Donato Malango. Hoy nos acompañan dos perfiles que, aunque vengan de deportes muy distintos, comparten algo especial, que es la fortaleza que sale de esas cicatrices. Bienvenidos. Os voy a dejar un momento para que contéis un poquito quiénes sois. Iba a decir yo quiénes sois, pero lo dejo para vosotros. No sé quién quiere empezar. Empiezo yo. Muy bien, pues bueno, soy Auri Boquesa. Suelo decir 35 y es como, no tienes más. Tengo 36 años. Ex jugadora de baloncesto profesional, ex atleta olímpica. Estuve en los Juegos Olímpicos de Londres, de Río y de Tokio. Trabajadora social, especializada en el ámbito deportivo. Nací en Madrid, aunque soy fuenlabreña, orgullosa, bubi, de la etnia bubi, que pertenece, etnia que somos de la isla de Bioko, que pertenece a Guinea Ecuatorial. Y no sé qué más contar, creo que poquito más. Muy bien, bastante ajustado, ¿eh? O sea, que he contado bastante. Yo ahora estoy Cuéntanos más. Bueno, yo, a ver, no tengo tanto para decir, pero bueno, soy Basi Ebon. Soy un chico de, 19 años que ahora mismo juego al fútbol en el Navalcarnero. Siempre ha sido mi pasión el fútbol, siempre me ha gustado y siempre pues he dado todo para poder llegar lo máximo arriba posible y pues en eso estamos. También estudio en la Complutense de Madrid, estudio periodismo, voy a empezar mi tercer curso y la verdad que yo también soy de Guinea Ecuatorial, nací aquí en Madrid, pero mis padres pues son de allí, yo de etnia Combe. Y pues creo que poquito más, la verdad. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a los dos. Como os he dicho antes en el intro, tenemos tres partes en el podcast. Vamos a empezar la primera parte, que es un poquito, vamos a hablar de deporte, de las cicatrices en el deporte. Después de esto iremos a algo un poco más personal y iremos a la tercera parte, que es relaciones interraciales. ¿Qué momentos iniciales recordáis con orgullo en vuestros primeros pasos en el deporte, que digáis, esos momentos mirando para atrás me hacen sentir orgulloso? Vuestros primeros momentos, es decir, lo que recordáis con más orgullo del inicio. Tú. Bueno, venga, tienes más cerca, además. Ahora empiezo yo, vale. Pues yo ahora mismo, así que me venga a la cabeza, diría que pues cuando yo vivo en Moraleja en Medio, y pues cuando llego ahí con mi madre a vivir, pues cuando me meto al equipo de fútbol, pues el estar con todos los amigos del colegio, porque literalmente éramos todos, estábamos toda la clase, la A y B, estábamos todos en el mismo equipo de fútbol, y pues estar ahí con todos los amigos, y eso es donde pues como que me daba cuenta de que disfrutaba de estar con ellos, y me sentía muy a gusto. Porque al final, o sea, no me hacía falta conocer como nueva gente, era la gente con la que estaba siempre. Y al final, como me llevaba muy bien con ellos, me he dado cuenta como que disfrutaba más cuando el ambiente era, pues, amigable, sociable. Y pues yo creo que eso es algo que siempre me ha gustado a mí. Y lo has recordado en plan, sí, con cariño. ¿Por qué? Sí. ¿Porque lo has echado de menos después? Ese Puede momento de... Sí, puede ser porque, por ejemplo, yo cuando era pequeño, a la edad de 7, 8 años, esto es algo que siempre suelo contar, me llama el Real Madrid para ir ahí a hacer unas pruebas y todo eso, y yo voy, no sé qué, yo estaba ilusionado, al final es el Madrid, yo soy del Madrid encima. Todo muy bien, pero luego, claro, cuando me dicen que vaya para allá, digo, hostia, es que a lo mejor tengo que dejar ahí a todos los colegas, no sé qué, y
y es que no sé cómo va a ser esto. Porque encima me pillaba muy lejos, les vería en clases y eso, si no me tenía que quedar ahí en la ciudad deportiva y todo eso. Y pues yo me puse y le dije a mi madre que nada, que me quedaba con mis amigos. O sea, ¿renunciaste a ir al Madrid? Sí, me quedé con mis amigos. Y luego encima dio la casualidad que no sé si unos meses después, más o menos, nos fuimos a vivir a Guinea por tema de mis padres. Así que no sé si hubiese dado, pero ¿qué hubiera pasado? Pero igualmente no lo pude vivir por eso, porque al final yo soy una persona que cuando se siente bien con cierta gente como que le cuesta el salir de ahí, por así decirlo. O sea, cuando encuentras tu mi zona de confort, te cuesta salir. Sí, aún no he tenido ese momento de como despegarme, por así decirlo. Ok. ¿Auri? Pues estaba pensando, y no sé, cuando lo has hecho la pregunta, lo primero que me ha venido a la cabeza es una anécdota que me cuentan, no sé por qué me ha venido esa, la verdad, pero una anécdota que me cuentan de un día, dice, lo contaba un entrenador mío, dice, es que no me voy a olvidar de un día que nevaba muchísimo en Fuenla, mucho, y yo jugaba baloncesto en esa época, serían... No sé, yo creo que no sé si fui sola o no, pero tendría como a lo mejor como unos 10 años, ¿no? Por de 9, 10 años. Dice, solo vinisteis a entrenar 2 personas, tú y otra, ¿sabes? En plan de, porque era el típico día que nevaba, que es como, bueno, pues si nieva, no se hace nada, ¿no? Y justo lo estaba pensando, porque yo creo que eso desde tan pequeña, ¿no? Como que ha sido algo que ha definido, ¿no? Mucho mi carrera deportiva, desde tan pequeñita. Y no sé si no sé, es lo que me ha venido a la cabeza cuando has hecho la pregunta. Y luego estaba pensando también en que yo, por ejemplo, cuando empecé baloncesto no era tan sociable, ¿no? Porque yo sí. Ya de más mayor sí que es verdad que tuve la suerte de jugar con mejores amigas, de estar siempre rodeada, ¿no? Con gente así muy, muy querida y demás, pero de pequeña me costaba mucho. Mi madre, yo creo que también nos apuntó a baloncesto... pues sabiendo, ¿no?, que podía ser un espacio de crecimiento para nosotros, para mi hermano y mis primos y para mí. Y luego también un poco que mi madre me forzaba a ver y tal, y habla con la gente y no sé qué, no sé cuánto, y también lo cuenta con mucho muy bueno, con mucho cariño. Dice, te decía, habla con la gente, y te ibas con la que menos hablaba, y estáis así las dos sin hablar, ¿no? Pero sobre todo lo que recuerdo, ¿no?, es eso, el que se fuera mi madre, ¿no?, la idea de mi madre de, venga, vais a hacer deporte porque va a ser un espacio muy bueno para vosotros. Y eso, mirando para atrás, ¿te ha servido para fuera del deporte? O sea, ¿qué experiencias de vuestra infancia deportiva creéis que os han marcado más en lo que sois ahora? ¿Qué experiencias? A ver... yo, bueno, la que he dicho, la primera, porque 100%, porque yo es como que... En plan consistencia de ser capaz de, da igual que nieve, que llueva, yo voy... Cuando me preguntan, ¿no? En plan de, es que no recuerdo de haberme perdido entrenamientos por estar mala o por tal, ¿no? Hay veces que es como que la gente en plan de, no, tengo tos, ¿no? Estoy un poco tal, no voy. O me torcí el tobillo y no voy a la pista. Es como, aunque te torcieras el tobillo, vas y ves qué haces, ¿no? ¿Qué puedes hacer hoy? Abdominales, ¿no? Pues abdominales, ¿no? Que para mí era como sí, es como hay que ir, ¿no? Y hay que entrenar y ver, ¿no? Luego ya si te mandan a casa, pues te vas. Sí. Y yo creo que eso me ha marcado muchísimo. No sé si para bien o para mal, pero me ha marcado. Y a ver, ¿qué más? No sé, di una tú mientras yo pienso. Yo diría también algo parecido, que es al final que cuando algo te gusta, que ves que te gusta de verdad, pues muy difícilmente vas a perdértelo, no vas a ir por cualquier cosa que pase. Pongo un ejemplo, a mí como me gusta mucho el fútbol, pues si, no sé, por ejemplo lo que he dicho ya de la lesión, tienes una pequeña lesión o no sé qué y ya estás ahí que no voy, no sé qué, o no voy a ir por si acaso.
pues yo soy de esas personas que, como le gusta, pues al final dice, voy a ir, si puedo bien, y si no, pues ya veo qué hago, pero tengo que ir porque encima es como una zona en la que te despejas de, yo qué sé, hoy ha ido mal que en clase o ha ido mal con X gente, pues vas ahí, te despejas y disfrutas un poco, pues en un sitio en el que sabes que te vas a sentir bien, y ya pues lo que pase, pasar. ¿A ti te pasa también? O sea, ¿el deporte te resulta como un sitio de aislarte o...? De o sea, lugar seguro. porque hay gente hablando... que es en plan... le crea miedos o le genera... yo era de lugar seguro también, pero que me he encontrado ahora viendo que hay gente que en vez de lugar seguro, ¿no? le resulta... Sí, bueno, a ver, has dicho, te puede generar, aunque te genere miedos, porque a mí el deporte me ha generado muchos miedos a lo largo de mi carrera, pero siempre ha sido Sigue lugar siendo casa. Sí, siempre ha sido lugar seguro, espacio, ¿no? Donde sabes que después, es como a lo mejor antes no quieres ir, pero después te vas a sentir mejor. Y durante probablemente también, ¿no? Entonces se convierte ahí en casa. ¿Habéis estado en una situación límite que habéis dicho... os ha hecho conoceros más en el deporte, ¿vale? Algo que una lesión o en un equipo que no te quieran o una situación interesante que estabais al límite de o dejarlo o mentalmente breakdown, que os haya hecho dar un paso adelante o atrás, o habéis levantado la mano para pedir ayuda. O sea, ¿habéis tenido alguna experiencia de estas que digas, uff, esto me pasó y mira, después de esto me encuentro así? A ver, yo ahora mismo, o sea, la tengo... Sí, es que la tengo... No había acabado. La tengo aquí en la cabeza ya. Nada, que cuando estaba en la etapa de juvenil, tú lo tienes que saber, cuando mi tercer año, el último año, pues yo iba con toda la ilusión del mundo a quedarme en el juvenil A del Fuenlabrada, que es el equipo en el que estaba en ese momento, para, pues eso, quedarme en el División de Honor, estar ahí con los compañeros que ya había estado el año pasado, que eran todos de mi edad y demás. Y claro, yo llego ahí a hacer la pretemporada y yo súper bien, vamos, o sea, yo súper contento, lo que digo, con gente que ya conozco. Y claro, llega no sé si a la tercera o cuarta semana, que de repente me dice el entrenador que me baja al B. Y yo me quedo como, hostia, esto no me lo esperaba yo. Y claro, esa situación mentalmente digo, porque sí que es verdad que muchos de los jóvenes yo creo que pensamos que si no estamos en un división de honor o lo que sea, pues ya nuestra carrera futbolística ya, pues olvídate, ¿sabes? Pero, ¿y qué es lo que me pasó a mí? Porque yo empecé a pensar y digo, yo ya no sé si podré llegar más alto en un futuro, no sé qué. Y me empecé a comer la cabeza muchísimo. Y luego resulta que llegué al B, me hice una temporada muy buena, la disfruté más o igual que lo que hubiese hecho en el juvenil A con compañeros que ya conocía. Y esa situación yo creo que me hizo crecer, la verdad. Porque... ¿Cómo la afrontaste? ¿Qué hiciste? Pues, o sea, el momento este que llega el entrenador te dice, mira, vas al final, muy buena pretemporada, pero te vas al B. Pues la verdad, de primeras te choca, vamos, o sea, es como si de las películas estas de cuando cae un piano y le cae a uno en la... Pues igual, pues me sentía así. Y estaba justo con Laura, mi novia, en ese momento, y pues se lo comenté y lo hablamos un poco e intenté como ver la parte buena, ya que y lo que vi fue que en el primer año que estuve en el Fuenlabrada, que fue el juvenil de segundo, la temporada que me hice fue regular, o sea, podía pasar que me terminase en el B. Y lo que dije, pues voy a superarme, voy a intentar hacer la mejor temporada que pueda, disfrutarla y competir, pues como yo sé, al máximo nivel y pues es lo que yo creo que es lo que me salió.
Y a partir de ahí, pues, como que vi que por algo que te pase no significa que es el fin del claro, mundo. que se vaya a terminar el mundo. Y la verdad que me sirvió mucho. Para mí, positivo, la verdad. ¿Puedo preguntar? Sí, claro, por supuesto. Cuando te dieron la noticia, ¿cómo fue enfocada? El enfoque de... Porque yo creo que no, que eso es lo que también cambia mucho. Si es un enfoque de... Ya, negativo. Sí, o es un enfoque de, mira, aquí en este espacio vas a crecer más, Sí. confía en mí, que... Al principio... No sé si fue así. No, al por principio fue pues al principio fue de forma negativa porque yo a los del juvenil, a los que pasaban al juvenil B ese año, conocía a uno o dos de que habían subido con nosotros a jugar algún partido. Al entrenador también le conocía poco. Y entonces, al ser gente como que no conoces, no sabes lo que te vas a encontrar. Y fue ese como el primer pensamiento que tuve. ¿Y la explicación del entrenador? O sea, cuando ¿qué te dijo? ¿Tú sentiste que el entrenador te lo decía en plan, te va a venir mejor formarte en el B? ¿O no, no te dijo nada y te dijo directamente, claro, vete al B y adiós, muy buenas? Es lo que me dijo, lo segundo. Vete al B, adiós y muy buenas. Fue porque fue en el grupo del equipo. Y ponía un mensaje de pues los mensaje siguientes de texto. jugadores, claro, los siguientes jugadores pasan a jugar con el juvenil B. Y claro, yo vi mi nombre ahí y le pregunté. Delante de todo el grupo que estaba todo el equipo. Sí, en el grupo de WhatsApp. Y cuando yo le pregunté, creo que me dijo que me llamaría. No me llamó. Y luego ya, habiendo empezado la temporada, no sé si en el primero o segundo partido de Liga, yo bajé a ver al Juvenil A y estaba ahí el entrenador. Y antes de que empezara el partido, pues fui a verle y le pregunté. Y nada, me dijo pues un poco lo típico, es decir, que creía que los jugadores que estaban en mi posición pues tenían un ritmillo más, sí, y que eso es entendible. Y pues ya está, yo me quedé con eso, que tenía cosas que mejorar, me quise quedar con lo bueno y ya está. Así pues que... dice es guay, Guay, tu sí, reacción, sí. no el porque yo soy muy crítica con los entrenadores y lo hizo mal. Así no se hacen, es verdad, no se hacen las cosas así, pero muy guay por tu parte de haberlo enfocado en plan de pues a seguir, a trabajar, a currar. Voy bien. Yo a hablar con él proactivamente, además. ¿Y tú? ¿Tienes algún momento que digas? Yo tengo con 36 años, tengo varios. Sí. Tengo varios, sí. De los dos deportes, ¿cuándo cambiaste de baloncesto a atletismo? Ahí cambiando en 2010, que tendría como 20 años. Eso fue pues mi primer punto de inflexión. Yo venía de ser internacional con baloncesto desde los... Me sé los años, qué mal. Desde la primera vez que me llamarían tendría 12 años y luego en 2000, con 16, sub-16 ya estaba, ¿no? En la selección, sí, sub-16. Y pues no siempre había destacado, ¿no? en mi categoría a nivel nacional. Y la idea obviamente era estar en la absoluta, no pues seguir, ¿no? Pero la absoluta se me quedaba como muy, muy lejos, cada vez más lejos. Pues realmente fue lo que yo viví. Fue a mí, yo destacaba y se me quería en el equipo por curranta, porque curraba mucho, defendía mucho, reboteaba mucho, daba mucha intensidad, ¿no? A nivel técnico no he sido brillante, pero aportaba algo que todos los entrenadores querían que yo estuviese, ¿no? Además me jugaba minutos, contaban conmigo, me ponían el trabajo feo, a mí no me importaba que como hay que defender a esa, pues venga, pues lo hago, ¿no? ¿Qué hay que hacer? No, mándame que lo hago. Y claro, también por otra parte, como siempre había sido de las más altas, me ponían de pivot, que es otro de los errores que se cometen, porque con un 80 para jugar en Liga Femenina 1, estar con el no puedes jugar de pivot. Entonces cuando estaba en Liga Femenina 1 y tuve que dar el paso al Ero, me costó muchísimo, me costó mucho, tanto que me bloqueé a nivel de... Era como que el trabajo de defender y tal muy bien, pero cuando tenía que atacar era como, vale, espera, ¿esto qué es? ¿Qué hago mirando para atrás, con la pelota? Que dar un consejo a tu yo de esa edad,
¿qué la dirías para poder dar ese paso? ¿Hay algo que tú dirías? Es una, y lo voy a decir así, es una putada porque no es responsabilidad del deportista. Igual que no es responsabilidad que un entrenador te ponga en un equipo sin hablar contigo, sin explicarte, sin motivarte, ¿sabes? En plan de que tengas que ser tú el que diga, vale, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo gestiono para que me salga bien? ¿No? Porque muchas veces luego es como, no, se desmotivan, no, coño, ¿sabes? Le desmotivas tú, ¿sabes? Entonces a mí yo no le diría nada, porque no puede una niña que la ponen de pivot, no va a ir a decir, no, es que yo creo que si me pones de alero en el voy a hacerlo futuro, mejor, ¿sabes? Igual cuando ya tienes pues 14, 15, 16 años ya puedes dialogar un poco más, ¿no? Pero eso son cosas que los entrenadores y los clubes tienen que apostar, ¿no? A que los niños se desarrollen. Pues si eres futbolista, pues vamos a tocar todo. Si juegas a baloncesto, vas a jugar en todas las posiciones, ¿sabes? Y vas a como prepararte un poquito más de cara a lo que pueda pasar. No sé qué, no en plan de, ¿para qué me vienes bien en el equipo? Vale, para esto, pues hacemos esto y te especializamos en esto. Yo no creo en la especialización temprana y creo que de hecho que es un lastre para el futuro de los deportistas. Entonces, y bueno, pues eso fue un punto de inflexión porque yo ahí ya combinaba baloncesto y atletismo. Pero me hizo tomar la decisión de, vale, si quiero ir a unos Juegos Olímpicos con baloncesto sin poder atacar, creo que difícil, ¿no? Entonces, sí, fue un momento, bueno, pues también, ¿no? Un momento que de algo negativo puedes sacar algo muy positivo, ¿no? Y creo que el mensaje también es pues como el tuyo, ¿no? Que es como, bueno, ¿qué podemos hacer, no? Puedes tener el sueño. ¿Cuál es mi sueño? Sí. Pues jugar y hacer una buena temporada y tal. Es como, vale, pues va a pasar, no donde yo quería que pasase, pero va a pasar, ¿no? Y bueno, y luego tuve varios. En 2017 me tuve que ir del centro de alto rendimiento porque no aguantaba estar ahí. Los centros de alto rendimiento son lugares que si te va todo bien, muy bien, si te va todo mal, pues no consigues mejorar. ¿Pero qué es lo que lo llevas peor? ¿La presión? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo lo explicarías en plan para entender qué es lo que va mal? En mi caso, y bueno, pues va a los 2 años de cambiarme de deporte, voy a unos Juegos Olímpicos. A los 4 años ya he quedado 2, porque en 2010 ya estaba entre las 10 mejores de Europa, en 2012 me cambié, en 2012 ya estaba entre esto, en las 2014 fui finalista europea. Y entonces tú piensas que vas a seguir, ¿no? Pues mejorando, que también es un error, ¿no? El no saber explicar a los jóvenes deportistas cómo se progresa y que cuando estás en una etapa de subir muy bien, luego puedes estar en una etapa de plana y la que también muy bien, ¿no? Y no hay que hacer manejar las expectativas que ¿sabes? puedas. En plan de, porque sigues yendo a campeonatos internacionales, mundiales y demás, y la cosa está bien. Que quieres hacer marca, todos queremos hacer marca, pero que el trabajo lo estás haciendo correctamente, todo va bien. Un poco de bajar la autoexigencia y demás, ¿no? Y luego, no sé, es como que la presión la autoexigencia, la presión que te pones tú, la presión que te ponen los otros, la presión que piensas que te ponen los otros, que sea real o ficticia. O sea, a nivel mental es muy challenging el hecho de estar ahí y no cubrir las expectativas que tú crees que deberías llegar a que tú crees porque te las generan, pero que también hay otras que son ficticias, ¿no? Que podrías gestionar mejor con las herramientas adecuadas, ¿no? Pero fue bastante duro, fue una etapa que yo lo pasé muy mal. Y entonces, bueno, decidí me fui a Suiza con uno de los mejores entrenadores del mundo, y el dejar el centro de alto rendimiento fue muy duro, y yo es algo que... ¿Lo decides tú, Auri, directamente? O sea, decir, hagas un día y dices, me piro. ¿O es algo que...? Es algo que va ocurriendo. Es algo que va ocurriendo, porque en los Juegos, sí que es verdad que en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, pues no cumplí expectativas, no las cumplí en 2012 por... Sí, por el motivo que sea. No, bueno, porque acababa de empezar en un deporte nuevo, a un nivel muy alto. En 2016 estaba más preparada, ¿no? Y esperaba que saliese mejor y no salió. Con mi entrenador cada vez nos entendíamos menos. Y sí que es verdad que en 2016 mi decisión fue: o hago algún cambio o dejo esto, porque estoy sufriendo aquí más de lo que me gustaría y no tiene sentido.
Entonces, ese año mi pareja estaba en Alemania. Yo decidí pues irme a Alemania, luego con el entrenador que terminé yéndome pues me puse en contacto, ¿no? Buscaba ahí como ¿qué puedo hacer este año, ¿no? Diferente para motivarme, ¿no? Porque yo estaba súper desmotivada. Me fui con el grupo este de chicas suizas, que además para mí fue muy, muy especial porque había pues muchas personas, muchas chicas negras, mestizas y tal, ¿no? Para mí fue fundamental, ¿no? Estar con un grupo de deportistas afroeuropeas que se sintiesen como yo también. ¿Por qué? Eso como es luego, sí, porque si no voy a mezclar ahí, vale. Voy a mezclar ahí temas. Y fue muy guay, porque claro, yo cuando me voy con ellos a Sudáfrica, mi inglés era horrible, yo tenía 27 años, hablaba inglés lo justo, el entrenador me dice, eres bienvenida a venirte con nosotros al The Training Camp, me voy con ellas y era como, no, que esto me sigue gustando, ¿no? El deporte me gusta, lo que pasa es que estoy en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces también fue un punto de inflexión para decir, vale, pues la decisión es algo que para mí también me pone muy, muy contenta, ¿no? Que hice durante mi carrera deportiva, era como, bueno, pues el dinero que he ido ganando como deportista lo voy a invertir, ¿no? Y mi inversión era, necesito ir a otros Juegos Olímpicos y hacerlo bien, ¿sabes? En plan de, será como mi sueño, ¿sabes? No... Pero todo ese proceso fue bastante duro, fue muy duro. Con mi entrenador terminamos fatal, bastante mal, porque los entrenadores se suelen pensar que los deportistas son de su propiedad, es como si estás conmigo bien, si te vas mal, eres malísima persona y todo mal. Y eso también fue bastante duro. Luego me empecé a lesionar porque no es lo mismo hacer cambios con 19 años que hacer cambios de modelos de entrenamiento con 27. Tuve así como muchas lesiones y fue un momento bastante complicado. Fue complicado, la verdad. Wow. Sí. Intenso. No, sí. Se vivió intenso también. ¿Cuál fue tu mayor apoyo en ese momento? En ese momento fue el apoyo de mi pareja. La verdad que además eso, como has preguntado, ¿no? No fue una decisión de un día para otro. Él estaba fuera, él vivía en Alemania. Entonces tener a alguien que también está fuera, ¿no? Te ayudó como para salir. Sí. Yo era también mucho de zona de confort. Yo jugué en Liga Femenina 1 en el Estu, ¿sabes? Estaba en casa. Yo tenía compañeras que venían fuera. Y yo digo, yo no me voy a ningún equipo porque estoy aquí en Madrid. En Madrid se vive muy bien, tal, no sé qué, ¿sabes? Y luego en la Blume también, estoy en el CAR de Madrid, entonces para mí lo de irse fuera era como que no estaba en mis planes, ¿no? Entonces si no ves a una persona no tienes a alguien fuera que te pueda tirar. Sí, simplemente por estar, no porque te convenzca ni nada, porque no, me fui a un país diferente, ¿no? Pero simplemente por ver que es algo que puedes hacer. Y luego empecé trabajo psicológico. Vi que yo creo que a los pocos meses, porque a los pocos meses de irme me lesioné, cogí mucho miedo a competir en España y era como que ahí estaba muy bien, pero cuando tenía que volver al centro de alto rendimiento, ver a la JAL, mi exentrenador, tal, no sé qué, era como colapso total. Y entonces empecé a trabajar con una psicóloga, enfocado sobre todo en el deporte, pero ella es psicoanalista y sigo con ella. Y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, trabajar a nivel psicológico, que yo le decía, yo he venido aquí para correr más rápido, ¿no? Dime cómo dices, si quieres que te digan tal, te vas con un coach deportivo, aquí vamos a trabajar tal, y yo, vale. Bueno. ¿Y tú, Basi, has trabajado alguna vez con algún coach, algo psicológico? Yo sé que has dicho que tu novia fue como tu máximo apoyo, sí, pero fuera de ella has tenido en alguno de estos momentos ¿te has pasado algún apoyo? La verdad, o sea, de manera psicológica, tan solo recuerdo una vez que en el Fuenlabrada, justo el primer año que estuve, nos pusieron un psicólogo. ¿No? Bueno, el tercer año también, es verdad. El tercer año. ¿No lo hace todo el mundo? Sí, el tercer año también. El segundo año, pues, estuvo creo que solo a final de temporada, pero luego el tercer año pues estuvo toda la temporada con nosotros y la verdad que era muy... ¿Te sirvió mucho?
sirvió bastante. Se llama Diego, por si lo ve, que sepa que le recuerdo. La verdad que muy bien con él. O sea, además era una persona muy, muy amistosa, que podías hablar perfectamente con él fuera de... O sea, porque eran en grupo. A lo mejor alguna vez te citaban a ti en concreto si veían que te pasaba algo, o tú mismo lo comentabas. Pero cuando eran en grupo hacíamos diferentes cosas que al final se veía cómo estaba cada uno, porque a lo mejor una semana estás ahí con Diego, estás genial, no sé qué, y a la siguiente se ve que te pasa algo. Yo qué sé, a lo mejor justo en el partido, o bueno, no tiene por qué ser de fútbol, pero justo en el partido te ha pasado que has fallado una ocasión y la tienes aquí desde que ha pasado el partido, y te lo nota y él coge y te habla. Estáis ahí un rato. La verdad que muy buena. Yo soy muy fan de tratar la salud mental en el deporte, y aparte de está eso, genial pues, que haya clubes que apuesten. Y sobre todo y con los jóvenes, además. Que sí. Molt bé, pasamos a alguna parte, un poquito vida personal, sacrificios. ¿Qué sacrificios habéis hecho por el deporte? ¿Qué recordáis? Sí, yo... Que puede ser sacrificio y luego estéis orgullosos, o puede ser sacrificio que he sacrificado amigos, tiempo, no sé, pareja, me dejé a mi pareja y me fui a... no sé. ¿Cuál es el mayor sacrificio que recuerdas que has hecho? Pues yo, la verdad, el tiempo con personas cercanas, pareja, amigos e incluso familia. La verdad, de esto que tienes que ir a entrenar 4 días a la semana, te pillan justo en un horario en el que antes lo tenías libre, y encima, como es algo que tú quieres hacer y que tú mismo apuestas por ti para intentar llegar al máximo, pues es como que inviertes más tiempo aún. Porque si eres alguien al que no le importa mucho, yo creo que vas, y si quieres no vas. Pero si eres alguien al que de verdad le importa, pues al final vas y tienes que sacrificar todo ese tiempo que podrías estar pues yendo a donde cualquier cosa. Al final yo creo que sobre todo eso, la verdad. Tiempo con seres queridos. Sí, porque luego te cuentan que han hecho cualquier cosa, claro, y dices, pues ojalá haber estado ahí, pero yo creo que es un tiempo que, pues eso, al final inviertes en ti mismo para llegar, pues, a donde tú crees que puedes llegar. ¿Porcentaje? Vamos a poner deporte, vida personal. ¿Dónde estamos? Dios. Joder, pues ¿Quién sabía lo que vas a decir, eh? Ya. Es que yo creo que es muy alto, ¿eh? Yo creo que es muy alto, la verdad. O sea, te diría... 80-20. 70-30. Sí, vale, más o menos. Está bien. Está bien, ¿eh? Salto. Sí. Auri, mayor también, sacrificio, digas... Bueno, yo voy a decir varias cosas, ¿no? También lo del tema del sacrificio, sobre todo para que te pueda servir a ti, que eres jovencito. Cuando hablamos de sacrificio, sobre todo enfocado al deporte, también con la vida, ¿no? Esto es algo que aprendí de mi psicóloga. Es como esfuerzo sí, renuncia sí, sacrificio no. Todo lo que sea sacrificio, fuera. En plan de si es un sacrificio, ¿no? Porque si es un sacrificio significa que tú no estás dando tu vida para hacer eso, y no damos la vida para ahora por, ¿no? A lo mejor cuando ya seamos padres y cosas de esas, pues ya igual sí, pero por ahora, a día de hoy, pues por prácticamente nada, ¿no? Me gusta. Pero yo de joven sobre todo era pues lo mismo, tiempo con amigas, viajes de fin de curso, me he perdido bodas, me he perdido comuniones, me he perdido absolutamente todo. De hecho, desde una parte en la que ni siquiera me planteaba, es como, es la boda de tu prima, no, jugamos, ¿sabes? En plan de muy bien. Y luego más tarde, ¿ha sido igual? O sea, ¿cambia mucho de la etapa juvenil, por decirlo de una forma, a la etapa profesional? O empeora, o sigue igual. Lo que quiero decir es que yo era muy profesional. Yo desde pequeña era profesional. O sea, no has cambiado mucho. Desde muy pequeña era como que lo tenía muy claro, y nunca llegó a ser un sacrificio, ¿eh? A día de hoy, si tuviera que ir atrás, y dicen, se casa tú, ¿sabes? A ver, pues si ahora
no sé qué ejemplo poner, pero de los que han pasado, los volvería, no me perdería un partido con mi equipo de la primera división por eso, porque, pues, no sé, es un compromiso, es lo que hay y tal. De lo que sí que me arrepiento, y sobre todo eso ya más de mayor, es que hubo un momento en el que empecé a sentirme como muy egoísta. Es como que todo tiene que rondar, es como, ¿quieres quedar conmigo? O vamos a donde yo pueda comer, o quedamos a la hora que yo pueda quedar, o no, hubo un momento de mi vida que creo que cambiaría, o intentaría explicar mejor a mis amigas, sobre todo, porque se veía como muy, muy egoísta, y creo que la gente no puede entender la autoexigencia del deporte de élite, ¿no? Y a lo mejor intentar, no sé si decir cambiarlo, pero hacerlo de manera diferente, ¿no? Porque no es... Bueno, sí, ahí estoy de acuerdo contigo, también, la verdad. Sí, pues, yo creo que hay muchas veces que realmente no llegas no te paras, porque estás en el ritmo además que es muy cíclico el deporte, ahí voy, lo entreno, no sé qué, no sé cuántos, y no te paras un momento de decir, bueno, a ver, voy a hacerle entender, porque tú lo ves tan obvio, que das por sentado que crees que todo el mundo lo ve igual, y hacer para hacer a la otra persona ver por qué haces esto, y a lo mejor perder ese tiempo de decir, mira, esto es por esto, por esto, por esto. A lo mejor o ver opciones, en plan de que es como no tenemos que ir o ver cómo me puedo adaptar yo, ¿no? Es como, vale, tú quieres comer esto, y bueno, pues a lo mejor ceno antes y voy contigo. No sé, como pensar una manera otra manera que se pueda hacer. Sí, totalmente. Y en casa, ¿cómo es? ¿Habéis podido hablar siempre en casa de todo lo que os ha pasado? ¿Habéis tenido en plan, me acuerdo, como alguien tiene un hermano, un padre, o los padres, o sea, habéis tenido ese espacio safe de que yo llego a casa y, yo qué sé, he discutido con mi pareja, o me he lesionado, mi entrenador no me entiende, no me sacan, me han cambiado de minuto 5, he fallado un gol, me ha chillado al otro? Entonces, estas cosas que pasan, que desde fuera parecen tonterías, pero que luego en tu día a día te van erosionando ahí de alguna forma, y luego de repente llegan, te ponen el agua y saltas por cualquier cosa y dices, ¿pero qué te ha pasado? Entonces, ¿teníais esa persona en casa o en cerca? Yo casa lo llamo cualquier cosa. A mi casa puede ser casa, o puede ser tus amigos, o puede ser... ¿habéis tenido esa, ya no solo en la época juvenil, sino a lo largo de vuestra trayectoria, donde desahogaros o que os comprendan? ¿Lo has tenido? No sé quién quiere empezar. Yo sí. Sí, pero no pongo siempre un paréntesis también. Sí, pero porque en casa de pequeña lo tenía. De hecho, bueno, mi madre, mi hermano siempre han sabido absolutamente todo de mi vida, mis primos, tanto mis primas, ¿no? Tanto de las cosas que pasaban en el deporte como fuera, ¿no? Entonces yo creo que eso también, poder hacer eso cuando eres adolescente y la estás liando, la vas a liar, ¿no? Y que haya alguien que sepa o dónde estás o qué estás haciendo, ¿no? Yo con esto me río mucho, porque es como, mi padre, hay muchas cosas que mi padre no sabía, ¿no? Es como, bueno, a ti no te las cuento, pero mamá las sabe. Sí, y luego a lo mejor tú las sabes a través de mamá, pero no a través mía, ¿no? Pero tener esa complicidad en alguien en el que puedas... Sí. Pero en el deporte, algo que sí que también me gusta decir, ¿no? Y pedir a los padres y a las familias, es que tienen que saber cómo acompañar a un hijo deportista. En mi familia se intentó hacer todo lo mejor posible, y sí que tenía apoyo, venían a verme a los partidos. Mi padre, sí que es verdad, y lo suelo hablar de esto, pero no por criticarle, porque tengo muy buena relación con mi padre, sino para que se sepa las cosas que se pueden hacer mejor. Cuando yo tenía como 14 años o así, en un partido, ¿no? del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, se tuvo que ir porque casi le da se estaba poniendo muy nervioso, se tuvo que ir al hospital, tal, no sé qué, y decidió que ya no me venía a ver jugar a baloncesto, ¿no? Porque era como, además no sé lo que haces con la pelota y me pongo muy nervioso y no sé qué, no sé cuánto, el deporte de las chicas es impredecible, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y probablemente mi padre quería seguir viéndome jugar, ¿no? Y ¿Qué edad tenías tú cuando pasó ahí eso? Yo tendría como 14 años, 14, 15 años. Y luego toda mi carrera de baloncesto es que no venía
o muy poco, o venía y se iba, o nos dejaba el coche y a lo mejor yo veía que estaba medio asomado, pero no tal. Y de mayor, un día hablando con él, me di cuenta que yo ahí tenía una herida que no sabía que tenía, ¿no? Porque hay veces que tú sabes que algo te ha hecho daño en un momento y hay veces que ni siquiera lo sabes, ¿no? Y empiezo a decir, no, porque tú no venías a verme jugar tal, y de repente me pongo a llorar y yo, ¡hala! Y claro, si mi padre me hubiera sabido explicar el por qué, ¿no? O hubiéramos podido lidiar aparte, o explicar el por qué o no. A mí no es mi problema. Sí, pero que a ti te pueda dar un infarto. No, lo trabajas con tu terapeuta, pero vienes a verme a los partidos. Pero que entienda lo que supone. No, sí. Y sí, luego también había mucha autoexigencia en casa con mi deporte. Yo, sí, de la que siempre lo digo, mi forma de ser, de la que yo me podía poner, pero de la que se ponían en casa también como hijos de migrantes, ¿no? En casa la autoexigencia por absolutamente todo ha sido muy alta, ¿no? ¿Eso te ha venido bien en el deporte y en la vida o no? Me ha venido bien, pero yo creo que se puede hacer diferente. No, tendría que, ¿no? A ver cómo, si cuando sea madre veré si es posible o no. Vale. Pero creo que se puede hacer diferente. Creo que no es necesario, sobre todo lo que pasa con los deportistas, ¿no? Yo intento explicar a veces cuando doy charlas o hablo tal, y hablo de autoexigencia. Hay veces que los deportistas que son muy autoexigentes se piensan, no, pero es que si pienso en eso dejaré de ser. Es como, no vas a dejarlo porque eso va en tu ADN. Entonces, por relajar un poco, no vas a de repente decir, uy, pues hoy no entreno, y hoy me tomo unas copas y tal, y hoy hago esto y no pasa nada. No, porque tu forma de ser es esa. De hecho, rebajar te va a hacer más bien, ¿no? Rebajar esa exigencia, ¿no? Te va a hacer más bien que mal. Y sí, ahí yo me hubiera gustado que me hubieran sabido acompañar de una manera diferente. Ok. ¿Así? Pues yo, en lo personal, en casa, yo diría que, también creo que esto es un poco por mí, que yo soy una persona que normalmente es muy alegre, muy de esta que pues le gusta reír, tal. Entonces no suelo contar. Cuando yo tengo algún problema o lo que sea, me cuesta mucho. Transmitirlo. Necesito que me pregunten primero, o sea, no sé cómo, pero me tienes que preguntar para... Te lo tienen que sacar. Claro, me tienes que ver que estoy algo así, que no estoy bien, y me tienes que preguntar, porque yo no soy de sacarlo. Entonces sí que han habido muchas cosas, en casa me refiero, incluso con mi pareja, en casa con mis padres o con amigos, que pues sí que me ha pasado que me he callado muchas cosas porque, pues bueno, como que no sabía cómo sacarla. Entonces digo, como no me pregunte nadie, pues yo me lo callo y ya pasará. Que creo que es un error que al final creo que estoy mejorando bastante, la verdad. Sobre todo el hecho de tener pareja creo que me ha ayudado bastante. Sí, la verdad, porque ahí si no lo cuentas pues se va a todo a pique. Se enquista. Claro, o sea, al final va a haber un cúmulo de cosas y explotará todo en algún momento. Pero en el tema del deporte creo que sí que soy bastante afortunado, la verdad. Siempre me han apoyado en casa, o sea, porque ven que me gusta y al final es una forma en la que yo disfruto un montón y todo el mundo me apoya. Si no me vienen a ver, me preguntan qué tal ha ido o lo que sea, pero buscan una manera en la que preguntarme y saber cómo ha ido la cosa. Sí que es verdad que el que más suele venir a los partidos es mi padre, yo diría. Si me tiene que llevar, pues me lleva él. Porque también para que vengan todos es algo difícil, porque yo tengo un hermano pequeño que se llama Mateo, que tiene una discapacidad. Entonces, para llevarle, pues... Se complica. Sí, se complica un poco. Pero aparte de eso, yo diría que... Pues que muy bien, la verdad. O sea, en el tema de deporte... El tema de deporte te abres. En el tema personal un poquillo... Me cuesta un poco. Estoy mejorando, pero me cuesta un poco. Habéis mencionado los dos de la presencia. ¿Creéis que es importante que estén los padres que acompañen? Es decir,
hay padres invasivos, o sea, más eso, yo que estoy en el mundo del fútbol, eso ya nos acompaña. Yo creo que casi juegan ellos más que los niños. No tanto, pero ¿creéis que para vosotros es importante que el padre esté, como decías tú, que esté allí, que sentir la presencia? A lo mejor no tiene ni que entender el deporte, pero que... ¿O creéis que no es tan importante? ¿Cuál es vuestro punto de vista? No lo sé, vuestra experiencia. Para mí es importante, para mí Sí, es ¿no? bastante importante. En general, ¿no? Mi familia, mi madre, además cuando era pequeña decía, ay, tal, selección de Madrid, Alcobendas desde Fuenlabrada, sin GPS, tal. Mi madre decía, no dormía, Auri, tal, no dormía porque está de lo nerviosa de cómo te voy a llevar en coche Ya hasta está, ahí, sí. tal. Y mi madre siempre ha estado, incluso ha viajado con la selección española de baloncesto, le gustaba mucho a ella también. Mi padre lo intentaba pues como a su manera, y mi hermano también, ¿no? De hecho, en los Juegos Olímpicos de Londres vinieron mis padres, vino mi madrina, ¿no? Pero no solo, para mí no es estar solo, para mí es que a lo mejor es mucha exigencia, ¿no? A los padres, pero para mí es estar y saber acompañar. Por ejemplo, tenía una amiga que era tremenda, en serio, porque cuando estábamos en el Estu y salíamos, ¿no? Su padre decía, qué bien, ¿eh? No, yo no he jugado ni un minuto, pero para mi padre siempre lo he hecho bien, ¿no? Y su padre lo que intentaba hacer era recalcar siempre lo que había hecho bien, ¿no? En plan de, qué bien, porque he visto que en un momento alguien se ha caído en la banda y has sido tú la que ha ido a levantarla. O qué bien que enseguida estaban tus compañeras y tú ibas corriendo a darlas agua. Y qué bien que no sé qué, no sé cuánto. No significa que nos hagan pensar que estamos en el mundo de Yupi, porque no es en el mundo de Yupi y tenemos que saber, ¿no? Hablar y dar críticas constructivas. Pero al final un joven, ¿no? Un deportista joven o un deportista en general, ¿qué necesitas? Si es que, ¿qué me vas a decir? ¿Sabes? Yo no necesito que tú me corrijas en mi deporte, ¿no? Sobre todo si no sabes del deporte. Si sabes, a lo mejor puedo aceptar Es que has tocado las un buen punto, críticas, ¿no? Pero si no has hecho el deporte, no tienes ni idea de deporte y tal, ¿qué me vas a decir que esto, ¿no? Entonces intenta que lo que podamos hablar acariciar el sea, alma, o uno, sí. porque lo estoy sacando yo y son mis inquietudes, son las inquietudes del deportista, o dos, porque vayas a sumar, ¿no? En plan de un partido tal y que sea, ¿no? En plan de, uy, pues esto tal, o aquí has fallado, tal, no me interesa, ¿no? Ya lo sé. Porque ya lo sé, Claro, ya me lo va a decir soy mi el primero entrenador, que lo ya lo piensa. voy a hablar con tal, a no ser que sea yo el que quiera hablar contigo de esto porque me preocupa, ¿no? Y eso, en fútbol se ve mucho con los padres invasivos que le están diciendo, gritando a los niños de 6, 7 años lo que tienen que hacer en el campo. Yo ¿no? con Es eso tengo como, suerte, mi padre no, pues no. siempre Sí. calladísimo. no, eso es... Mi padre, de hecho, el otro día tuve un partido de pretemporada y al salir, no sé de qué estábamos hablando, que de repente salió el tema de que había un padre que estaba gritando no sé qué. Y me dice él, yo le estaba viendo y estaba flipando. O sea, yo a este tipo de padres no les entiendo, no sé qué, y se me puso a contar eso. Y sí que es verdad que él siempre que viene está callado. O sea, siempre que estoy ahí por la banda o lo que sea y le echo un ojillo, le veo Desde el tío campo, está... desde campo Sí. miras mucho en plan... Suelo mirar cuando el partido está parado, Wow. porque yo soy de esos que cuando estás en juego no escucha nada. O sea, no sé cómo, pero se me cierra el oído y no escucho absolutamente nada de lo que hay fuera. Sí. Y de hecho creo que es una ventaja eso, porque ¿Sí? si no te puede afectar. Y eso, que mi padre es de esos que suele estar callado, no tiene ningún problema. Y luego ya, si tenemos que hablar algo, pues lo hablamos al salir, pero nunca nada malo, la verdad. Qué guay. O sea, damos por sentado que el acompañamiento del padre es fundamental por lo que transmitís. Vamos a pasar a la última parte, de relaciones interraciales. Yo siempre aquí suelo empezar por cómo son vuestras relaciones interraciales en general. Pareja, amistad, cómo han sido... ¿os habéis sentido diferentes? ¿Habéis tenido alguna experiencia que os haya marcado de forma positiva o negativa? ¿Hay algo que hayas dicho? ¿Cuándo fue el primer momento que os sentisteis diferentes? Que yo me encontré experiencias súper random de gente que hasta los 15 años de repente digo, 15 años, tío, ¿y de qué pasa hasta los 15? Entonces, ¿cuándo os disteis cuenta que erais diferentes? ¿Cuándo empezasteis a sentir en la sociedad que erais diferentes? ¿Y qué
¿Qué pensasteis en ese momento? Si lo recordáis, ¿cuándo fue vuestra primera experiencia que dijiste, sí, esto me está pasando por...? Pues yo, al principio, yo era muy pequeño y, bueno, he nacido aquí, así que al final tengo muchas costumbres de aquí, por así decirlo. No, como que no veía nada, pero luego cuando me fui a vivir a Guinea, estuve ahí 3-4 años viviendo y volví aquí a España. Sí que me empecé como a dar cuenta de cosas que... no sé si por cambiar de país o lo que sea, pero yo como que empecé a darme cuenta de pues que sí que hay pequeñas diferencias. ¿Cuál es tu primera experiencia con la primera es que, o sea, siempre como que se suelen dar cosas por sentado de los negros, por así decirlo, no tienen por qué ser, o sea, por ejemplo, pues yo qué sé, que eres negro, entonces corres muchísimo, por ejemplo. Vale. Ella sí. Ella seguro que sí. Ella seguro que sí. Yo lo ponía a lo justo. Claro, lo típico de tienes que ser súper fuerte o cosas, no sé, cosas como que no tienen por qué ser, pero ya te ven de primeras y dicen, vale, este tío seguro que es así, así y así, y no tiene nada que ver. Y pues de eso me empecé a dar cuenta estando con amigos. ¿Qué edad, más o menos? Edad, cuando volví tenía 11 para 12 años, sí. Y antes, como había estado en Guinea, pues al final en Guinea somos todos prácticamente iguales. ¿Ahorita de edad? Yo creo que sería más, sería antes, pero sí recuerdo varias. De hecho, cuando me leí el libro de Lucía Mumío, me hizo mucha gracia cuando menciona creo que está en el libro, creo que no fue hablando, lo del conejo de la suerte, que a ella no le daban besos. Yo, por ejemplo, de pequeña, claro, de muy pequeña, ya de primaria, había cosas que yo no quería ser negra de pequeña, me daba mucha rabia, digo, ¿por qué soy negra? ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos pueblo? ¿No? Porque todos mis amigos se van al pueblo y yo y me quedo aquí los fines de semana. Esa es buena. Había ciertas cosas que no entendía, ¿no? Y luego lo de no querer ser negra era simplemente, yo me acuerdo, es que no sé cuál sería, era primaria, de un compañero en plan de, es que si no fueras negra serías muy guapa. Es como el niño este que sabe de esto, ¿no? De ciertos comentarios. Teníamos una vecina, esto fue terrible, porque eso yo creo que también era antes de primaria. Una vecina que dijo dos cosas terribles. Una fue que prefería que su hija estuviese con un drogadicto, ¿no? Con una persona con alguna drogodependencia, con un negro o algo así, dijo, así abiertamente, en plan de cuando estábamos tal. Y luego cuando hablaba, no, porque cuando vinieron tus primos tal, ay, el más pequeño, me parecía un monito ahí tal, no sé qué, ¿sabes? En plan de ciertas cosas. Y todas estas vivíamos todavía fueron antes de yo tener 10 años. Entonces, sí, había muchas cosas que yo veía. Luego también tenía como mucha envidia también a, bueno, pues sí, ciertas niñas en ciertas circunstancias y tal, y eran todas por el rechazo que ves, ¿no? Por comentarios. Yo creo que siempre he sido, o a lo mejor por tener hermanos mayores y tal, no por hablar, que se hablase mucho en casa, era como que sí que era consciente de las cosas que pasaban, ¿no? Y del rechazo que podíamos... A través de ellos te iba llegando ya información de alguna forma y eso, la consecuencia que yo viví, ¿no? Era de pequeña, pues no querer ser negra, no sé hasta qué edad. Luego, cuando más de adolescente pasas a la etapa de no, los negros no me gustan, ¿sabes? En plan de esa etapa me duró bastante, creo que hasta los 19 o así. ¿Y todas esas etapas las has ido como superando tú sola? En plan, de repente de ir conociendo gente, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo ha sido tu evolución de pasar de una... Pues no sé, yo creo que puede ser la primera de no querer ser negra a querer ser negra,
creo que cuando de repente, ¿no? Pues con 12 años o así, gracias al baloncesto, ¿no? Molamos. Y además mi hermano, mis primos íbamos mucho a las canchas, a todo el mundo les gusta, veíamos la NBA bastante, tal, no sé qué. Yo creo que eso pudo ser, ¿no? Un punto de inflexión. Ver referentes en los que te puedes fijar. Ver referentes en los que te puedes fijar y rodearte, que esto no debería ser, ¿no? Porque no deberíamos necesitar la aprobación de los demás, ¿no? Pero al final todos nuestros amigos eran del mundo del deporte, entonces les gustaba la música negra, les gustaba el rap, les gustaba el baloncesto, entonces era como, vale, que molamos, ¿no? Al menos aquí, ¿no? Y luego, sí, yo creo que así también, pues poquito a poco, ¿no? Fui como esto, luego lo que contaba antes de Suiza, para mí fue súper importante. Bueno, con 19 años, cuando menciono lo de, yo siempre decía, claro, es que aquí, en España... Y es verdad, ¿no? Al día de hoy todavía cuesta, ¿no? Ver personas negras en bancos, personas negras tampoco me voy a ir a bancos, ¿no? Pero personas negras, conductores de autobús, que yo decía, no hay, ¿no? Ahora porque hay Uber, entonces ya hay más negros y más migrantes, ¿no? Pero antes tampoco había, ¿no? Sí. Y dentro de un entorno que no es el entorno de la marginalidad, ¿no? Dentro de un entorno de personas de clase media, ¿no? Clase media alta, con su trabajo, con su casa, que no estén en los suburbios, ¿no? Costaba mucho, entonces a mí, claro, de adolescente yo lo comentaba con, no sé si lo puedo decir así, pero lo comentaba con mis amigas, digo, claro, digo que esto es terrible, ¿eh? Y a ver, no lo pongas fuera de contexto, por favor, pero claro, yo cuando pensaba, claro, ¿y por qué no me gustan los negros en España? Tal, no sé qué, digo, ¿qué negro me va a gustar? ¿No? El que está pidiendo que no ahí, tal, no sé qué, pues... Ya los pocos que veías. Sí. Entonces me cambio de baloncesto a atletismo, me voy a un campeonato de Europa y digo, hola, tú, mira los franceses por aquí, uy, mira los británicos por allá, uy, los portugueses por aquí también, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Pero que me di cuenta de que somos guapos, que eso es de verdad que es terrible. Luego empecé a trabajar también el tema de mi pelo. Cuando me fui a Suiza, ya fue de mayor, cuando me fui a Suiza dejé de alisarme el pelo, veía a compañeras, ¿no? Negras, que una de ellas, para que al día siguiente su pelo rizado estuviese bien, venía a la cena con los twists hechos y luego así enredados, ¿no? Que para mí era como, está feísima, ¿cómo se atreve a venir así, tal, no sé qué, sin taparse ¿sabes? Como, bueno, es mi pelo, ¿no? Pues es como voy, pues como es mi pelo, al día siguiente otra vez estar así con los rizos súper bonitos, pero tengo que pasar por este proceso para que mi pelo esté bien, ¿no? Y eso, a partir de los 27 años, ahí fue cuando hice todo el proceso también de, gracias a estas chicas que te digo, de buscarme más, ¿no? De buscar más mi identidad. De buscarte, de quererte más, de no tener como que encajar ahí... 27 años es tarde. Es tarde. Yo esto lo hablo mucho también con, ahora que tengo, bueno, pues que hablo mucho con, con gente de Espacio Afro, con Lucía, tal, no sé qué. Claro, a mí lo que me pasaba era que tampoco me sentía entre mi deporte, mis ambiciones y mi vida eran bastante diferentes a las personas negras, los niños negros con los que yo me rodeaba, ¿no? No tenía nada que ver. Entonces, yo al final también me sentía bastante excluida fuera de mi entorno familiar, por mi comunidad, ¿no? Entonces sentía la exclusión de mi comunidad de que era muy española, ¿sabes? En plan, eres muy española, no bailas bien, no sé qué, tal, no sé qué. ¿Eso también te ha pasado? Entonces es complejo. Y luego cuando ya me hice mayor y veo que hay un espacio en el que yo puedo sentirme española y africana y me lo validan, ¿no? Es como esta gente me la valida, porque la gente de aquí, los africanos, los negros no me lo validan, y los españoles blancos tampoco me lo validan, pero esta gente que ha tenido las mismas experiencias que yo, que se ha sentido igual que yo, que comparte y empieza a escribir libros, ¿no? De repente me leo el libro de Sire Vela, me leo el libro de Asari Viván, me leo el libro de mi prima Diana Bo, ¿no? Entonces es como, vale, que no nosotros hemos pasado lo mismo, tenemos... Y es un camino muy bonito, la verdad.
Pero es un camino precioso. Ojalá yo no lo hubiera podido vivir o lo hubiera podido ser como más consciente de todas estas cosas más joven, ¿no? Sí, y que yo creo que es lo que os va a pasar a los más jóvenes, porque también la España de ahora no es la España de cuando antes. yo esto. Y ya lo último que voy a decir, perdóname, que fue súper curioso porque con amistades, comparé con mi pareja es blanco, ¿no? Y estamos creciendo muchísimo juntos en este aspecto. Está siendo también un camino súper bonito, porque él está dispuesto a escuchar, a aprender y tal. Yo también me he dado cuenta, ¿no? Porque cuando yo de repente cogí y hice ese cambio, ¿no? Que también tuvo mucho que ver el asesinato de George Floyd. Fue como el irme a Suiza, 2017, 2020 lo de tal. Entonces han sido como desde ahí, como cada año, como más intensidad, ¿no? De hecho, este camino. Y luego en la parte de mis amigas ha sido súper gracioso. Bueno, por una parte, hacer amistades de mayor, que yo era en plan de yo no necesito amistades nuevas, pero de repente, ¿no? Todas estas personas europeas, ¿no? Que se convierten en amigas, no solo en referentes, sino en amigas. Y luego mis amistades, que siempre han sido mayoritariamente blancas. Era gracioso porque hay una que es increíble, que cuando empiezo a hablar de tal y ella empieza a escuchar los podcasts o cosas, me escribió y me dice: ay, Auri, lo siento, porque yo no sabía que esto. Y digo, no es de perdón, no es de perdón, sino es de aprender todos, ¿no? De pues que esto podía ser racista o que este comentario te podía haber sentado mal en este momento o tal. Y luego, por otra parte, tenía unas amigas que yo creo que cuando empecé a hacer todo este camino, también de más... Sí, más antirracista y más feminista, ¿no? Y de más conocimiento, las aburrí un poco, ¿no? Y yo también me di cuenta que es como, vale, con ellas no las tengo no las voy a negar mi amistad ni mucho menos, sino que entiendo que ellas ahora mismo no entienden en qué fase estoy yo de tener que cuestionarlo todo, tener que analizarlo todo, tener que tal, ¿no? Entonces es como con ellas esto no lo puedo hablar tanto, o lo puedo hablar en pequeñas dosis. Eso que has dicho, no sé si te pasa a ti también. Tienes como distintos tipos de amigos con los que puedes hablar unas cosas y con otros puedes hablar con otras. También sobre el tema racial, ¿os pasa en plan, hay gente con la que sí puedes hablar y gente con la que tú notas que, bueno, ¿y qué hacéis con eso? ¿Lo mantienes en plan como ha hecho Auri, que es capaz de mantener todo el puzzle? Tú directamente diseccionas el puzzle y te quedas con uno. No, ¿Cuál es tu situación? Yo también sé, o sea, como... no sé si decirlo así, pero seleccionar a cierta gente para distintos tipos de cosas. O sea, hay gente con la que puedes hablar pues más a fondo de temas raciales y hay otra pues que a lo mejor o no le interesa tanto o pues no sabe tanto y no está como dispuesta a saber. Hombre. Que eso también es muy importante. Y tú lo notas en plan, cuando empiezas el comentario, es decir, es algo que en tu día a día, en tu vida habitual, hablas de cómo te afecta el racismo, porque hay gente que no lo hace. O sea, es decir, que no habla de cómo le afecta porque a lo mejor el entorno o cree que no es el sitio, no es... Y eso al final acaba estallando por algún lado. A mí me pasaba que antes, yo cuando vuelvo aquí a España, pues yo sigo con todos mis amigos de toda la vida del colegio, y todos eran blancos porque donde yo vivo hay una sección de instituto, no es el instituto entero. Vale. Entonces solo es la del pueblo en el que vivo y todos son blancos. Y cuando yo paso a empezar a salir más de Moraleja, a pasar pues por Fuenlabrada, Arroyomolinos, Móstoles, etcétera, empiezo a conocer más gente negra. Vale. Y entonces ahí como que cambia. Claro, o sea, paso a tener otra visión de cómo son las cosas. A lo mejor antes, que solo tenía amigos blancos, hacían cierto comentario que ellos no lo hacían con mala intención, pero no estaba bien, o hacían cierto gesto, el típico de tocarte el pelo, porque sí, pues ese tipo de cosas. Al empezar a estar con gente negra también, que también lo vive, como que cambias, empiezas a tener otra visión, de cosas que dabas por sentado, que eran normales y que no lo son tanto, que no lo son exacto. tanto.
Pero luego también yo creo que lo que es importante, lo que me he dado cuenta, ¿no?, en todo este proceso, es que no todo el mundo, porque yo luego me puse en modo, solo leía libros antirracistas, todas las películas, en plan de a mi pareja, películas, documentales, tal, no sé qué, es como a cada persona que decía algo era como, no, porque eso no se dice, ¿no? Entonces, yo creo que también tienes que pasar por ahí, y yo ahora estoy en el punto en el que veo, ¿no? En plan de, pues a lo mejor, pues cosas que antes me sentaban mal, pues yo qué sé, pues como eso, cuando me preguntan de dónde eres, ¿no? Pues hay veces que pienso, digo, mira, que a este le voy a decir que es de Guinea y ya está, ¿no? A este le voy a decir qué tal, ¿no? Como también empezar a aprender a jugar, ¿no? Cuando una persona hace algo o dice algún comentario racista, a lo mejor le corto con algo que se queda tal, o a lo mejor le corrijo, ¿no? O a lo mejor no digo nada, porque yo también estoy cansada, ¿no? Pero al final al menos mucho, lo hago desde la conciencia. Yo creo que lo que es terrible y lo que nos ha pasado a muchos que hemos nacido aquí, de padres migrantes y tal, o que hemos venido de pequeños, es que ni siquiera eras consciente. Claro. Es que te pasaba, llegabas a casa y es como hay algo que está mal y no sé qué es. ¿Sabes? En plan, de esto que me han dicho, ¿qué es lo que está mal? De esto que me siento así, que digo que yo no quiero y que rechazo esto, ¿por qué lo rechazo? O ni siquiera te lo planteas en ese momento, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando ya has abierto la mente y sabes, tienes más herramientas, ¿no? Es como, vale, esto está mal y yo decido cómo voy a reaccionar ante esto, no, y lo veo, ¿no? Yo es que ahí, yo creo que va por desde mi punto de vista son como etapas, y yo he tenido etapas en las que tuve la etapa inicial que no era muy consciente, luego fui consciente muy rápido porque mi entorno era, cuando llegué a Madrid Aranjuez, todos mis amigos prácticamente, salvo 2 o 3, eran negros y vivíamos experiencias diarias similares en la facultad, en Moncloa, Madrid, etcétera, etcétera, y como que era un bofetón de realidad de, vale, esto es Madrid, vienes aquí y esto es lo que te vas a encontrar, y empiezas a compartir. Y ahí, como quieres encajar, pues mides cómo reaccionas, y en función de cómo vas, como que ha habido amigos míos que la tolerancia ha aumentado, y ha habido que la tolerancia ha disminuido. El por qué, sinceramente, no sé muy bien por qué es, pero que cada uno hemos ido. Ha habido gente que al principio toleraba y ahora es tolerancia cero. Cualquier acto racista que ve lo denuncia. Y ha habido gente que es al revés, que vale, si le toca lo dice y si no, no. O sea, yo creo que, no sé si vosotros opináis que en función del momento vital que estés viviendo, pues hay gente que reacciona de una forma u otra. Pero también yo creo, uno, que es agotador. Yo ha habido momentos de verdad que me ha agotado. Digo, no puedo más, no puedo leerme ni un libro más, ni ver una película más, ni hablar de este tema, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, tener tolerancia cero, pero también es importante ver, que esto lo estoy aprendiendo mucho con mi pareja, claro, porque hay veces que, bueno, pues vamos a eventos, a charlas, tal, ¿no? Y algunas viene él queriendo venir, algunas le digo, hoy vas a venir porque es que es muy interesante escuchar esto, tal. Y hay en espacios que él dice, mira, yo a lo mejor me hubiera levantado y me hubiera ido. Porque, claro, si al final estamos dando un mensaje entre nosotros, está muy bien tener este espacio de charlar y decir, vale, yo también, tal, qué bien, nos sentimos igual, tenemos nuestra comunidad tal, vale, pero realmente, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer que las cosas cambien. Hay un sector de la población que no va a cambiar, ¿no? Nosotros, yo no voy a ir a alguien de Vox a decirle no sé qué, no sé cuantito, porque no lo va a entender. Pero hay una parte de la población que sí está dispuesta, ¿no? Estas amigas que yo te di, de las amigas que te hablo, o de mi pareja, obviamente, vamos a tener hijos mestizos, tal, está muy dispuesto la familia, mi familia, ¿no? Mi familia política, ¿no? Están dispuestos a abrirse. Si yo voy así, voy a causar el efecto totalmente contrario, que no significa que es como tal, ¿no? Un poco no pasa nada, no te preocupes al otro, no tienes la culpa. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que seamos también inteligentes de ver cómo lo hacemos para que realmente sean aliados y no vayamos a estos entornos y sea como encima, ¿no? Viene por mí. ¿Tú qué piensas? Yo también, o sea, yo sobre todo lo que pienso es que también depende mucho de qué personas son las que hacen y de qué manera. Porque hay obviamente gente que lo hace sin querer, que no entiende y luego si ve que te sienta mal, pues te pregunta, o cuando tú le explicas, pues hace el esfuerzo de entender. Y luego hay otra gente que
lo dice sabiendo que puede hacer daño y lo dice igualmente, y si no se lo dices, pues él pasa totalmente. Y si se lo dices, pues tampoco te va a hacer mucho caso, la verdad. Y con esa gente, yo sinceramente es como no tengo energía. Exacto. Con esa gente es con la que yo suelo, pues, vale, si te vas a poner así, pues. No tengo yo paso energía, totalmente. porque no le voy a convencer. Entonces. Los que digo, pasa gente cicatrices no es. Chicos, estamos llegando al final, de verdad. Siempre suelo dejar una pregunta para cada uno de los invitados que me queráis hacer, la que os dé la gana, ¿vale? Tenéis muy poco tiempo para pensarla, por eso lo digo rápido. Y vamos haciendo wrap up. No sé quién quiere empezar. ¿Tú tienes alguna? No. Es que encima no sé si hasta la has tenido que contestar o no. Pero ¿por qué 3 cicatrices? ¿Por qué no? Son El 3 es el número favorito de mi mujer. 1. La fecha en la que nos casamos, también 3 de mayo. No es que sea mi número favorito, pero es un número que me gusta mucho. Llevo casi toda la vida con mi mujer y al final yo creo que me ha impregnado de alguna forma el 3. Iba también a colación de que quería que fuéramos 3 personas y que no fuera un one-to-one, sino que hubiera 2 puntos de vista y dándole vueltas. Las cicatrices, mi idea, hablar de lo que nos deja, de las marcas que nos acaba de dejar, y puse 3 cicatrices. Pues de ahí viene. Yo te da algo para pensar, o sea que yo por ahora ¿qué sacas de toda la gente que has entrevistado? Sí. ¿Qué es lo que más qué es lo que ves en común de todos? Como que dices que esto siempre pasa con todos los que he entrevistado. ¿Qué es lo que siempre ves que pasa? Bueno, a ver, todos tenemos cicatrices. Es decir, lo que al ser personas racializadas crecidos en un entorno en el que somos minoría, cada uno intenta encajar de alguna forma. Y lo que veo es que ha habido gente que ha sido capaz de hacerlo rápido, ha habido gente que se ha dado cuenta más tarde, pero hay una línea que nos une a todos, que hemos pasado cosas muy parecidas en entornos muy distintos. En función de, yo me acuerdo de un invitado que había crecido en una familia blanca y el padre era el que era negro y no estaba, entonces todo su entorno era blanco y él hasta 18 años creo que era, o 17, realmente no había sufrido ni había tenido, pero de repente conectó en un gimnasio y empezaron a contar cosas y ahora parecía lo que decía ella y dijo, jolín, esto que me pasaba. Y es lo mismo lo que has dicho tú, que conociste a los chicos de Móstoles, o sea, y conectaban en 0, o sea, y creaban conexiones súper intensas con gente que venían de sitios muy distintos. Quiere decir que hay un racismo social que es totalmente transversal, que en algunos sitios se ve más, en algunos sitios se ve menos, pero está ahí. Y lo bueno que estoy viendo también es que estamos haciendo cosas para cambiarlo. O sea, y a mí es que todo sume. O sea, yo no soy de las personas que digo, hay que hacer esto. No, yo intento con mucha empatía entender cómo reacciona cada uno de nosotros a las situaciones que nos pasan. O sea, no puedo querer que todo el mundo reaccione como yo. Si le insulta al negro de mierda, yo respeto. O sea, yo al principio era muy de, yo haría esto, pero ya la edad me ha dado un pose de decir, vale, tus reacciones vienen de tus vivencias, de lo que tú has vivido, eso forma tu carácter, etcétera, 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 y que todo es aceptable. El tema es, cuanto antes seas consciente de lo que eres, es mucho más fácil que tú puedas actuar mejor. Sí. Entonces, contestando a tu pregunta, desgraciadamente o afortunadamente, hemos pasado por cosas muy similares, casi todos. Y te digo, gente que son negros, cuarterones, que han crecido en Madrid, que han crecido en Guinea, que luego han pasado por aquí o que han nacido aquí. Es decir, las experiencias, si indagas un poquito más, y estamos hablando de entrevistas de 1 hora en la que no podemos ir muy allá, pero hay una línea y es transgeneracional. Es decir, no es... y la idea de esto es intentar que las futuras generaciones no lo van a pasar lo mismo, que si un niño nace ahora en 5 años en Fuenlabrada, en Torrejón, que cuando llega al colegio no le pase lo que le pasó a mí o que te ha pasado a ti. Esa es la idea,
que la gente entienda lo que tú sientes cuando a ti te han hecho, te han dicho negro o te han dicho, no sé, esa es y que esos capítulos vayan contando las historias de cada uno. ¿Tengo tiempo para preguntarte una cosa más? Sí. ¿Qué piensas, no? Porque es el propósito del podcast, ¿no? Es estupendo, pero sí que es verdad que hay una parte, yo lo llevo bastante mal cuando personas negras, y además personas negras que con cierta repercusión, ¿no? O no hablan, ¿no? Dicen, no, España es racista. No, no es racista, porque yo nunca he vivido nada de... ¿no? Personas, sobre todo estamos, ¿no? En un ambiente también de deportivo, y hay muchos deportistas que lo hacen, que lo dicen en público, o deportistas que dicen, no, porque España no es racista, es clasista, o deportistas que ha pasado, les hacen blackface, ¿no? Y comentan tal, y es como, jajaja, no, jajaja, no. Ah, no, pero es que como no le ha molestado, ¿por qué el blackface está para tanto si a ese deportista famoso, con dinero, tal, no sé qué, no le molesta, ¿no? Yo pienso ahí, o sea, yo creo que primero, que están primero mal aconsejados casi siempre, cuanto más afrodescendiente sea tu entorno, es decir, representante, entrenador, y no pienses solo en ti, sino pienses en la repercusión de lo que tú hagas en las generaciones siguientes, es mucho más fácil que reacciones. O sea, si tú estás pensando, yo soy futbolista, si hablo mi contrato con Pepsi o con X, si estoy pensando solo en mí, casi los que son capaces de pensar un poquito más allá, de decir, vale, esto que yo hago va a repercutir en mi hijo, en mi sobrino, en el hijo del vecino, etcétera, que va a venir, y soy consciente de que el hecho de que yo levante la mano tiene repercusión, y que a lo mejor yo pago en ese momento, pues con la prensa, con X, por denunciar algo que me pasa. O sea, yo lo que yo les pido es que lo hagan, pero no que denuncien cosas, que inventen cosas, que cuenten su realidad, es lo que sabe decir. Sí, pero si no eres consciente, ¿no? Ahí es un poco. Pero yo ahora mismo, que... hace un tiempo sí podría, pero hoy en día son conscientes. O sea, es decir, desde mi punto de vista, yo creo que prefieren es muy difícil. Y que lo dicen, ¿no? Porque yo, por ejemplo, y lo hablo también cuando y me gusta decirlo, porque hasta ahora yo creo ya 6, 7 o a lo mejor incluso 8 años, no sé, por el tiempo pasa tan rápido, pero yo no era consciente hasta los 25 años, ¿no? Era como, machismo, racismo, ¿has vivido tal? No, nada, yo estupenda, una vida, ¿no? Genial. Ahí me refiero al entorno, por ejemplo, si yo hablo de deportistas, por ejemplo, si hubiera más representantes negros en el fútbol, cuando a un futbolista negro le increparan, si el representante fuese negro, le diría, pues mira, tienes que denunciarlo. Pero si el representante es blanco, dirá, bueno, déjalo, a lo mejor. ¿Por qué? Porque no es porque no sea racista o no, sino que él está pensando en el deportista y no el impacto de eso en las generaciones siguientes o en la persona. Está pensando en, vale, si él va a hacer eso, va a crear polémica, etcétera, etcétera. Entonces, yo ahí es donde creo que cuanto más el entorno sea consciente, es mucho más fácil que tú puedas reaccionar. Porque si no, si tu entorno tuve una empresa que no es racializada, que no has pasado eso, porque al fin y al cabo la empatía aquí también refuerza. O sea, el hecho de que una persona racializada esté en tu entorno y él lo haya pasado, cuando llegas a una cierta edad empiezas a reaccionar. Entonces, si la persona que está al lado, igual que tú ahora mismo, tu punto de vista es antes, pues mira, no, pero si ya tengo a mi hijo, pues que yo no quiero que mi hijo pase esto. ¿Sabes? Y si no quieres que tu hijo pase eso, pues ya vas a tomar más acciones. Entonces, yo creo que el entorno de los deportistas de alto nivel, cuanto más racializado sea, es mucho más fácil que se mojen. Y cuanto menos, va a decir, pues mira, no te metas allí. Claro. No te metas ahí porque vas a perder. Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, no se cambian las cosas sin mojarse. O sea, se tienen que mojar. Chicos, gracias por vuestro tiempo. Nos hemos pasado unos 15 minutillos, yo creo. Aquí acaba el episodio 5. 2 personas con trayectorias distintas: fútbol, atletismo, baloncesto. Me llama la atención lo de baloncesto, fútbol, cómo ha sido capaz de compaginar y de rendir a tanto nivel en 2 deportes que son bastante complejos. Gracias por abriros, gracias Basi por tus experiencias, gracias Sauli, y nos vemos el día 3. Gracias.
¡Wow!